día tan especial en donde la Santísima Virgen quiso aparecer en Lourdes, al sur de Francia, en un lugar muy bonito, en una cova en la pedra. Se suscita un diálogo entre la Virgen y Santa Bernadette, la vidente. El párroco, el padre Bernaval, se entera de que una de sus fieles estaba a decirle que recibía la visita de una señora, y el padre la hace llamar y le dice: ¿quién es esa señora? Y Santa Bernadette le dice: no sé, yo creo que es la Virgen, es una señora muy hermosa. Y entonces le dice: bueno, la próxima vez que la veas, le pregunta quién es. Parece que el padre tenía un trato muy duro. Y entonces, bueno, a la siguiente vez, la Virgen, Santa Bernadette, cuando se le aparece la Virgen, le dice: ¿quién eres tú? ¿Cómo es tu nombre? Y la Virgen le dice: Eu soy a Inmaculada Concepción. Ese es prácticamente el gran mensaje de Lourdes. O sea, la Virgen viene a confirmar el dogma que había declarado el Papa Pío IX 4 años antes, en 1854, y se muestra con eso que cuando el Papa declara un dogma, cuando entra a jugar su magisterio, es así, lo que dice es así. Más, entre otras cosas, lo interesante es que prácticamente no hubo diálogo, no hubo mensajes. Dicen que la Virgen se aparecía y le hacía señas con su tercio a Bernadette, que se ponía de joelhos, y empezaban a rezar el tercio. O sea, le hacía señas de que rezaran el tercio. Y hay un detalle que yo le pido a Antonio que se lembre siempre, porque es un golpe al modernismo. La Virgen rezaba el Pai Nosso, no rezaba las Ave María, porque no se va a rezar a sí misma, y rezaba el Gloria Patri. Y el Pai Nosso lo rezaba como se rezó siempre: perdona nuestras dívidas, no ofensas. ¿Por qué? Porque la Virgen no podría rezar el Pai Nosso nuevo. No, la Virgen no podría rezar perdónanos las ofensas, porque ella nunca ofendió a Dios, es la Inmaculada Concepción, la pureza misma. Pero ella podía rezar el Pai Nosso de siempre, porque ella es dividora de Dios, en cuanto criatura de Dios, ella recibió el ser de Dios, y en ese sentido es dividora. Ese es un argumento muy fácil de lembrar en contra de todas las mudanzas que se hicieron a partir del origen de la Iglesia conciliar. O sea, debemos ser católicos incluso en el Pai Nosso, guardar el Pai Nosso como una reliquia. Bien, y en fin, siguiendo la tradición amén de mencionar hoy a Nuestra Señora de Lourdes, invoquemos también a Santa Imelda, que es la santa patroeira de los niños de primeras comuniones. Santa Imelda era una jovencita que nace en Bolonia, al norte de Italia, y sus pais, allá por el 1200, sus pais, cuando tiene Imelda 7 o 8 años, la ponen a estudiar en un convento de frailes benedictinos. Y para que la formen, en fin, que le den catequesis, etc. Y cuando Santa Imelda, cuando empieza ya su catecismo, se ve que era una menina muy piadosa, sentía unos deseos terribles de comulgar.
y veía a sus compañeras y a las otras freiras que comulgaban y ella no podía porque era jovencita y en aquel entonces se acostumbraba a comulgar, a hacer la primera comunión después de los 13 años, 14. Y entonces ella le expresó, se ve, su deseo de comulgar al padre, al capellán del convento. Y cuentan que cuando Imelda tenía unos 10, 11 años, el sacerdote en el momento de la misa previo a dar la comunión levantó la hostia, mostró la hostia y la hostia se le salió de los dedos del sacerdote y se fue volando hasta la cabecita donde estaba Imelda y se quedó suspensa en el aire sobre Imelda. Claro, el párroco se dio cuenta que Jesús quería entrar en esa alma. Entonces el párroco fue caminando hasta donde estaba la hostia, la tomó del aire y se la dio a Imelda. Y así fue su primera comunión, la primera comunión de Imelda. Fue una primera comunión milagrosa, ¿verdad? Se da cuenta entre los milagros eucarísticos, etc. ¿Y qué pasó después? Dicen que Imelda se quedó ajoelhada, sí, feliz. Y terminó la misa y seguía ajoelhada. Y en fin, se fueron todos y Imelda seguía ajoelhada. Hasta que pasaron unas horas, alguien la fue a mexer e Imelda estaba muerta. ¿Cómo que muerta? Sí, muerta. De joelhos. Igual que algunos otros santos que tuvieron la gracia de morir de joelhos. ¿Y por qué murió? Es fácil. Murió de amor. Murió de amor. Entonces, si tuviésemos la santidad, la pureza, la perfección que tenía Imelda, tendríamos todos que morir de amor después de la comunión. Y si no morimos de amor, tal vez es porque estamos bastante imperfectos ainda. Entonces, procuremos siempre comulgar bien confesados, hacer buenos propósitos de enmienda, y pedirle fundamentalmente a Dios la gracia de las gracias. ¿Cuál? Y amarlo cada día más. Porque si amamos cada día más a Jesús, necesariamente en poco tiempo tenemos que ser santos. Entonces, querido Antonio, forza. Tienes un largo camino por delante, mas pídele mucho a Jesús que te ayude a crecer en su amor. Y de esa manera, en poco tiempo serás un santo. Ave María.